Hola a todos, espero que estén bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. Recuerden que pueden leer la columna en el diario El Colombiano y en la revista Forbes. La columna de esta semana se llama ¿Dónde está la generación perdida de líderes? Y dice lo siguiente: Colombia enfrenta una crisis de liderazgo. Todos lo sentimos. La incompetencia del gobierno actual nos frustra, pero nos frustra aún más sentir que la oposición, tanto desde los partidos políticos como desde la intelectualidad y el empresariado, es terriblemente débil. Hoy quisiera resaltar una de las principales razones de ello, algo que quisiera llamar la generación perdida de líderes. El origen de aquella generación perdida está en la crisis de finales de los 90. Pocos hoy parecen recordarlo, pero para finales de la década de 1990 y comienzos de los 2000, Colombia vivía algunos de sus días más oscuros. Era el país más peligroso del mundo, teniendo las mayores tasas de homicidio, secuestro y extorsión del planeta. Nadie quería ir a Colombia. Recuerden cómo, por ejemplo, por razones de seguridad, la selección argentina de fútbol decidió no participar de la Copa América de 2001, que se celebró aquí en Colombia. Y a la profunda crisis de seguridad se le sumó la peor crisis económica de la historia del país. En 1999, Colombia experimentó la mayor contracción del PIB desde que se tienen datos, disparando el desempleo por encima del 19%. El ambiente que se vivía en el país era de completo pesimismo. En el medio de este ambiente, los jóvenes que estaban empezando su vida profesional enfrentaron la decisión de apostarle a quedarse en un país que era catalogado como un estado fallido o a buscar oportunidades en otras partes del mundo. Para ser más precisos, no fueron solo los jóvenes. Entre 1998 y 2002, Colombia vivió un verdadero éxodo. Según datos de William Mejía, un gran experto en migraciones internacionales, que por cierto también es mi papá, y posiblemente eso sea más importante que lo primero para mí, pero para lo que les voy a hablar, lo primero posiblemente es más importante. La llegada de migrantes colombianos a Estados Unidos se triplicó durante ese periodo. Les muestro una figura que muestra eso claramente, ¿no? Eh, Se pasó, y ahora les voy a hablar un poquito de los retos que hay detrás de los datos sobre migraciones, pero lo que uno ve en efecto es un arribo de colombianos a Estados Unidos relativamente estable durante los 80s y 90s, y eso vuela a finales de los 90s y vuelve a caer bastante rápido luego del 2002. Y no solo fue Estados Unidos, España pasó de tener menos de 10.000 nacionales colombianos en 1998 a más de 100.000 en el 2002. Y esto también son estimaciones de William, mi papá. Y hay mil cosas interesantes que decir de esta ola migratoria, pero no quiero que nos desviemos. Concentrémonos en los jóvenes que decidieron migrar. Pensemos en aquellos más talentosos, los más inteligentes, los más elocuentes, los más carismáticos, etc. Estos eran justamente los que más incentivos tenían para migrar y los que tenían más oportunidades de hacerlo. Estos tienen hoy entre 45 y 60 años y son exactamente el grupo poblacional que debería estar liderando al país. Con esto no quiero decir que no hayan emergido líderes en Colombia dentro de esa generación. Entre los millones de jóvenes que se quedaron, por supuesto que hubo personas de las mayores capacidades. Además, no pocos de quienes migraron eventualmente retornarían y contribuyen hoy al país. El punto es que, con toda seguridad, la densidad de talento senior del país es hoy bastante menor de la que sería en un mundo en el que el éxodo no hubiera tenido lugar. Ese es mi punto. Pero más importante, quizá, es reflexionar sobre cómo la ausencia de estos talentos tuvo un impacto acumulativo en el suelo en el que germinaba el liderazgo en el país. La partida de estos talentos dejó las puertas abiertas para que los otros jóvenes menos capaces escalaran más rápidamente. Es decir, en un mundo más competitivo en el que estos jóvenes talentosos no se iban de Colombia, este es un mundo hipotético. Muchos de nuestros malos líderes hoy nunca habrían llegado a esas altas posiciones, sino que habrían quedado estancados en alguna posición intermedia y no tendríamos que cargar el peso de su mala influencia en este momento. Entonces, no se trata solo de que Colombia tendría un mayor número de líderes si el éxodo no hubiera tenido lugar, sino que en ese caso tendríamos, además,
menos líderes malos. Entonces, no solo sobre la cantidad, sino sobre la calidad de quienes son nuestros líderes. Esto es importante porque evidencia las consecuencias de largo plazo de la pérdida de confianza en el país. La discusión sobre el creciente pesimismo en Colombia se ha concentrado en sus efectos de corto plazo, en la reducción de la inversión y su contribución al estancamiento de la economía en particular. Sin embargo, ante escenarios de tanta incertidumbre como el actual, no es solo el capital financiero el que se aleja del país, el capital humano también lo hace. Pero a diferencia del capital financiero, que regresará rápidamente al retornar la confianza, buena parte de los talentos que han estado saliendo del país no regresarán prontamente. Y su ausencia deteriorará por décadas la capacidad de nuestra sociedad para prosperar. Esa es la columna. Y hay tres cosas sobre las que me gustaría elaborar un poquito. La primera es reflexionar o pues compartir con ustedes como mi motivación para escribir esta columna y creo que fueron como tres cosas las que estaban en mi cabeza. Entonces, por un lado, exactamente con lo que comienzo, y es esta frustración de sentir que el liderazgo en el país es débil, ¿no? Y de nuevo el gobierno ilustra eso como perfectamente y uno a veces se piensa como, pues como, Dios mío, ¿cómo llegó esta gente allá? Y por supuesto, los que sean simpatizantes del gobierno van a encontrar eso absurdo, y en fin, y pues no importa. Yo estoy hablando de la gente que comparte esa sensación. Que sé que es mucha, digamos, las encuestas lo prueban, pero en fin, no. Entonces, si usted siente eso era lo que yo estaba sintiendo, es como, escucha, pues, cómo es que esta es nuestra mejor gente, incluso, digamos, esto es algo, y esto quiero como hacerlo claro, esto es independiente como el perfil ideológico de los líderes, ¿no? Eh, digamos, la frustración es como pensar, son los mejores de la derecha, los mejores de la izquierda, no como, estas personas parecen ser como las mejores como de sus espectros ideológicos, y me cuesta, pues me duele como sentir que al parecer lo son o algo así, ¿no? Entonces, digamos, de nuevo, ese es como un primer punto, ¿no? Como esta sensación de por qué no tenemos como gente más competente, con mejores atributos en estas posiciones como de alta influencia. Y eso ha coincidido con también como una recurrente exposición a lo que fue el país a finales de los 90. Y no sé si esto sea autoinducido, si esto sean los algoritmos de las redes sociales eh, o mis propios sesgos de a qué prestar la atención, con quién hablar, pero digo, recientemente he estado pensando mucho en ese periodo, ¿no? Y como en la conciencia de lo difícil que fue, ¿no? Y, y como que pues como en esos pensamientos me acordé y no es la única persona que me ha hecho esto, pero es como una anécdota que tengo muy fresca en mi cabeza. Un amigo mío, Barraquilla, en cierto momento me contó sobre su vida, el trabajo. Él se fue a estudiar a Estados Unidos y de como esta generación que yo escribo, que es un poco dentro del rango joven de ella, y tenía la posibilidad de quedarse trabajando en Estados Unidos y decidió regresar a Colombia y bueno, y maneja, digamos, los negocios de su familia muy exitosamente y además de hacer muchas más cosas, por cierto. Pues recuerdo que me contó cómo mucha gente encontró como paradójico que él decía volver a Colombia, eso, a comienzos de los 2000, creo. Y recuerdo también que me contaba como su cohorte del colegio, como en las reuniones de egresados, su cohorte era mucho más chiquita, ¿no? Como que se reúnen las cohortes. Yo no he caído, por cierto, a este tipo de eventos, pero él me describía esa vez, me acuerdo, como las reuniones ¿no? Entonces la cohorte del 93, del 94, bla, 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 bla. Y la de él, que fue durante estos periodos difíciles, era particularmente chiquita, ¿no? Porque mucha gente se fue. Y, y eso era algo, digamos, como que también yo recuerdo, pues, de mi infancia, digamos, yo era un niño eh, cuando la crisis del 99 estalló y demás, pero es un recuerdo como muy vivo en mi mente. Y la noción de que la gente se iba, papás de mis amigos, yo crecí en el eje cafetero, que fue de hecho una de las zonas donde más inmigración hubo. Y era como algo muy tangible, ¿no? La gente empezó a irse.
Entonces como que esta éxodo que yo escribo, que además pues estoy bien familiarizado pues porque mi papá ha trabajado eso pues por muchos años, es algo que era como muy tangible en mi cabeza. Y entonces como el segundo elemento, ¿no? Y entonces la columna buena amiga es como articular esas dos cosas, ¿no? Pero hay un tercer punto que es algo que, sobre el que también he estado pensando mucho y creo que uno lo puede notar como en el tono un pelín como moralista de la columna y tiene que ver como con la responsabilidad de los migrantes hacia el país. Y esto es algo que viene como desde un punto pues personal y es como las reflexiones sobre, bueno, cuál es, yo soy un migrante, digamos, yo me fui de Colombia, y que paso mucho tiempo en Colombia, de hecho en este momento estoy en Colombia, eh, pues pienso regularmente en eso, es decir, cómo uno se va desconectando del país y qué responsabilidad tiene uno con el país y también cómo otras personas que han migrado, yo siento que se han desconectado mucho más que yo y, en fin, digamos, como que es una cosa que a nivel personal ha estado como en mi cabeza recientemente, ya bueno, ya quizá por varios meses o quizá incluso hace varios años. Y eso estaba ahí, entonces la columna un poco es como esas tres cosas, como una catarsis un poco de esas cosas, desde un punto de vista un poco como práctico. Entonces, lo que yo hago, digamos, el argumento que estructuro y entonces aquí me acerco con la segunda cosa que quería decir, pues no es realmente como muy novedoso en el sentido en el que es, pues de cierta forma es la misma idea de lo que con frecuencia se llama la fuga de cerebros, que era un término, por cierto, sobre el que se hablaba mucho hasta hace no mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en esta época, eso de la huida del éxodo masivo, se habla mucho de la fuga de cerebros. Yo no sé muy bien por qué en la literatura ya no se habla tanto de eso. Esa es mi impresión desde lejos, pues yo no soy un experto en migraciones, pero en la opinión pública definitivamente se habla cada vez menos de eso. Y mi sensación es que en la academia también, cada vez menos, pero es una idea relativamente simple y es pues el capital humano es valioso, eso contribuye al crecimiento de las sociedades de origen. Y una vez estas personas, este capital se va al destino, a las sociedades de destino, pues entonces dejan de contribuir al origen, ¿sí? Y sobre eso, de nuevo, creo que se escribió mucho en cierto momento y todavía escribirse mucho. Entonces, lo que yo digo no es como exactamente como novedoso. Yo siento que es, de todas formas, una reflexión relevante, pues específicamente en el contexto colombiano y enfocada específicamente en la cuestión del liderazgo, ¿no? Digamos, la fuga de cerebros es un poquito más amplia, ¿no? Y hace reflexionar, pues, simplemente con la contribución, pues, productiva de los migrantes, pero, digamos, como que yo creo que sí hay una cuestión muy específica respecto a digamos, esta generación específica que se va, ¿no? Y de nuevo aquí, por eso el ejemplo de la historia de mi amigo creo que es muy ilustrativa. Las otras cohortes de muchachos siguieron estando, pero fue como esa cohorte la que se fue, ¿no? La que sentía que no había como salidas. Y, y hay pues un elemento de contribución como etaria, ¿no? Como que hay distintas edades en las que la población aporta de formas distintas, ¿no? Y estos muchachos nos han hecho falta durante mucho tiempo de muchas formas, y parte de lo que trato de sugerir es eso, como los efectos de largo plazo, pero hoy nos están haciendo particular falta para liderar a través de la experiencia y demás. Entonces, el segundo elemento que quería resaltar es un poco eso, como una reflexión un poco más como específica de la pregunta, y está ese elemento conceptual que estaba refiriéndome, como cómo se distingue esto o cómo se relaciona con la idea de la fuga de cerebros, pero quisiera decir un pelín más acerca de lo que sabemos pues como empíricamente al respecto, y creo que es mucho menos de lo que quisiéramos, no solo como por estos retos conceptuales de los que hablábamos, sino porque hay además toda una serie de retos empíricos de estimar y a reflexionar como de los datos acerca de esta pregunta. Una parte de eso es literalmente tener información precisa sobre migración, ¿no? La gente cree que, digamos, es parte de la crítica que yo hago permanentemente a la confianza que la gente le tiene en los datos, como si los datos los arrojaran los dioses. Los datos vienen de registros, de distintas organizaciones y demás, y la migración es uno donde particularmente es difícil, entonces tener con certeza información de quién se está yendo y quién no regresa, ¿no? Entonces ustedes van a decir, pero Migración Colombia tiene esa información, porque claro, la gente tiene que decir cuándo se va, bueno, pero se va ahí, ¿a dónde se va? O sea, una vez salen de Colombia no, ya no tienes información, a dónde se van, cuándo vuelven, cuántos se quedan afuera,
Eh, Depende de dónde salgan, los registros son mejores o peores, en fin, como que eso es tremendamente difícil y cuando uno ve en destino, también las cosas son un poquito oscuras, entonces, digamos, dependiendo de las fuentes que uno use, encuentra una cosa u otra, dependiendo del concepto que uno tenga de migrante, entonces alguien que nació en Colombia, cuando uno piensa en un colombiano en Estados Unidos, ¿quién es un colombiano? Alguien que nació en Colombia, alguien que vivía antes en Colombia, antes, en los últimos 10 años, alguien que se define a sí mismo como colombiano. Todas esas son cosas distintas y eso genera patrones muy distintos eh, pues en las cifras, ¿sí? Y no, yo pues sé de esto, no porque yo lo haya trabajado realmente, sino porque pues, mi papá me ha explicado esto. Entonces, digamos, es parte como de los retos grandes de ya en sí tener como buenas estimaciones y datos sobre, sobre migración, pero además está como que si uno piensa específicamente en esta cuestión sobre las consecuencias de largo plazo de la fuga de talentos, especialmente como estos líderes, pues de gente que va a ser líder, uno enfrenta entonces los retos adicionales de que esto es un problema de largo plazo. Entonces empieza uno a enfrentar como todas las limitaciones de pensar el mundo en no solo unos pocos años, sino décadas. Y está el problema adicional de pensar los contrafactuales, ¿no? Digamos, cómo distingue uno este elemento del liderazgo de muchos otros, ¿no? La migración tiene infinidad de efectos que van en muchas direcciones, la gente entonces que se va a mandar divisas y esas divisas como remesas son útiles para la economía del país. Estas personas se van y transfieren conocimientos de allá a través de redes, permiten que otros vayan y vuelvan, en fin, digamos, como que es una cosa difícil, ¿no? Como el ejercicio mental que yo propongo aquí, que lo escribo muy fácilmente, es, eh, es bastante más difícil de testear como con los datos. Y sería muy bueno que se hiciera. Yo no conozco pues ningún test serio de esta idea, pero pues cuando no tiene una buena teoría, como diría un amigo mío, no hacen falta datos, lo cual pues obviamente es algo, pues algo que no se le puede decir con tono sarcástico, pero el punto es, no tenemos claridad de esto empíricamente, pero pues hay muy buenas razones para eh, pensar y especular que los efectos van en la dirección que yo describo, ¿sí? Y finalmente quisiera decir una tercera cosa para un poco como ilustrar estas lógicas en contextos más lejanos, como eso siempre es útil como para digamos, no abrumarse uno como con los detalles de un contexto que a uno le preocupa mucho, ¿no? Y la emocionalidad al respecto, en fin. Pero esto no solo pasa en Colombia, es decir, esto pasa en muchas otras partes, ¿sí? Y de hecho Latinoamérica está expuesto regularmente a estos riesgos. Y hay unos casos, por ejemplo, tremendamente ilustrativos, que son los casos extremos. Uno puede pensar en Cuba y Venezuela, por ejemplo, donde pues, la inmensa mayoría de la gente más talentosa fue la primera que se fue. Y, y eso es gente que en su mayoría, bueno, prosperó afuera, en Miami, etcétera, Colombia, muchos venezolanos, en fin. Y esa gente ha hecho falta para transformar pues, sus países. Y una de las razones por las cuales ha sido exitosa la consolidación de pues, los proyectos autocráticos, tanto en Cuba como en Venezuela, ha tenido que ver con eso. No es la única forma a través de las cuales los regímenes se han favorecido eliminando líderes de la oposición, ¿no? Muchas otras han sido directas, ¿no? Asesinatos, encarcelamientos, en fin. Pero es parte de lo mismo, ¿no? De la gente que no se calla tiene que irse. Y en términos prácticos lo que pasa es lo mismo. Entonces hay menos liderazgos. Y aquí sí hablan más de los liderazgos políticos, pero esto sucede en todas las dimensiones de la sociedad, ¿no? Con potencial empresarial, entonces también se va y la economía se hunde. Y eso es exactamente lo que ha pasado sistemáticamente en Cuba y Venezuela desde que el pesimismo y la incertidumbre pues, se expandió en esos países. Y hay muchos otros casos donde uno no tiene procesos como tan extremos y que quizás se parezcan más al caso colombiano, pero uno debería esperar lógicas parecidas, ¿no? Entonces Argentina es un país que uno puede identificar similarmente y posiblemente lo que va a pasar es que será en una década o algo así que empiece uno a reconocer como una ausencia absoluta
de líderes, pues no absoluta, digamos, pero no hay que exagerar, una ausencia generalizada de líderes, como nota uno en Colombia, porque el proceso migratorio es un poquito más tardío, ¿no? Eh, Lugares también como Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Eh, pues las cifras de migración de Puerto Rico, entendiendo además que ellos tienen mayores facilidades por su pues, conexión con Estados Unidos. Eh, es también un patrón parecido, ¿no? Los puertorriqueños más talentosos sistemáticamente, en particular los jóvenes, deciden planear sus vidas afuera. Eh, y la última cosa que quiero mencionar, un poco conectado con estos episodios, es ilustrar cómo estos nos ayudan a reconocer que el problema de estos procesos es que las personas son mucho menos móviles que el resto de recursos de la sociedad, ¿no? Entonces, como yo digo, al final el capital va a volver rápidamente cuando la confianza retorna a Colombia. Ese no es el problema, digamos, el capital, en muchos digamos, de las decisiones de inversión, aunque las más duraderas toman tiempo, es cuestión de años para que eso se pueda planear y las empresas vuelvan a reinvertir y los capitales más temporales es cuestión de hundir un botón para que regresen. Em, las personas no, las personas una vez se van, por supuesto, muchas personas regresan, el retorno es un fenómeno regular en los flujos migratorios, pero es difícil irse y una vez la gente se va, echa raíces y encuentra muchas razones para no regresar, incluso la gente que no triunfa cuando migra, y por eso simplemente quiero decir que no encuentra lo que esperaba inicialmente y siente que estaría mejor de regreso en su país. Con mucha frecuencia no lo hace por muchas razones, por estigma, por no reconocer que fracasó, en fin, hay muchas razones y no, esto es una literatura gigante en la que hay detrás de esto. Pero lo cierto es que regresar no es un proceso sencillo. Em, entonces, cada una de las personas que se va, cada uno de estos líderes en potencia que se van, es un líder que con gran factibilidad no, con gran posibilidad no va a regresar, ¿no? Y esto es importante como interiorizarlo, es decir, no es una cosa menor, no es una cosa reparable fácilmente. Incluso se empieza a hacer todo bien, hay elementos como irreversibles de estos procesos. Y yo siento que es muy importante tenerlo presente. Eso es fundamentalmente lo que tenía para decirles. Como les comentaba inicialmente, he estado pensando mucho sobre esto, ganas de escribir un poco más alrededor de, sí, como el rol de los migrantes en sus países de destino, pues específicamente en Colombia, ¿no? Em, que siento que es algo no trivial, pues es decir, como que hay mil dimensiones de eso y no sé muy bien cómo juzgarlas como apropiadamente desde un punto de vista como moral, pues como que uno puede decirle al un migrante como, bueno, eso no está haciendo nada por su país de origen. No estoy seguro que sea como una crítica válida, pues porque tienen que hacer algo por su país de origen, sí. Pero al mismo tiempo siento que hay algo como reprochable y no sé, es decir, de nuevo es algo que quiero pensar más, pero también hay una cuestión práctica y no que puedo alargarme con esto porque es lo que debería hacer en otro momento, pero eh, sí, como tampoco sé qué tanto podamos hacer los migrantes por Colombia, por ejemplo. En fin, creo que voy a, es decir, eso está un poco en mi cabeza, de pronto no me sorprenda si ya hablo más de eso en las semanas que vienen. Por lo pronto, cuéntenme qué piensan sobre esto. Me alegrará leerlos y saber qué opinión tienen al respecto. Y nos vemos definitivamente en 15 días. Muchas gracias.